buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En vista de las declaraciones del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, pues vamos a tener un programa un poco más corto hoy. Nuestro invitado en esta primera parte es Jesús María Casal, abogado, constitucionalista, profesor universitario, con quien vamos a hablar sobre esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y sobre un evento que se está realizando entre hoy y mañana en torno a este tema. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero sumarme pues al júbilo nacional por esa actuación tan brillante que tuvo hoy la selección Vinotinto Sub-20, que es motivo de orgullo en medio de tantos problemas, tantas dificultades que tenemos en Venezuela. Estos muchachos sacaron la casta venezolana, dieron la cara por nuestro país y nos mostraron lo que es el espíritu vinotinto, que por encima de cualquier cosa nos unifica. Le pusieron corazón. Bueno, ahí está Dudamel, están todos esos muchachos, le pusieron el corazón, todo su esfuerzo, todas sus ganas para dejar en alto el nombre de nuestra querida Venezuela, y por eso un breve homenaje para ellos. 5 en la barrera, puso Mele. Se mete Soteldo también, pero es o Peñaranda o Sosa. Va Sosa. ¡Sosa! Bueno, de verdad que en medio de tantas dificultades, ese respiro, ese ánimo que nos da la Vinotinto no tiene comparación, y bueno, todos a apoyarlas ahora, apoyar a estos muchachos para que se corone como tiene que ser ese sueño después de una magnífica participación en este Mundial Sub-20. De verdad que estamos orgullosos de nuestra selección Vinotinto y por supuesto que ese es un orgullo nacional. Este es un momento histórico y que nos pinta un futuro promisorio en este deporte para las próximas jornadas que nos lleven pues algún día a un mundial. No será en esta oportunidad, pero seguramente veremos a muchos de estos muchachos representando los colores de Venezuela. Bueno, entremos en materia de la realidad concreta de la política venezolana, y antes de que entremos con respecto al tema en concreto de la constituyente, me gustaría que el doctor Jesús María Casal nos diera su opinión acerca de lo que acaba de ver, las declaraciones del vicepresidente Tarek El Aissami. Bienvenido. Gracias, Vladimir. Mira, yo pienso que tenemos que respetar las instituciones. Es decir, hay un ministerio público que dirige la investigación penal, y yo creo que fue muy clara la fiscal general de la República cuando dijo que no debían hacerse estos anuncios anticipados, ¿no?, por parte de órganos que no tienen competencia para dirigir la investigación penal, y que ya en un caso previo, como fue el caso Pernalete, pues más bien esa anticipación lo que condujo fue a alejarnos de la verdad. Entonces, yo diría sobre todo eso, que respetemos la institucionalidad, respetemos las atribuciones del Ministerio Público y evitemos generar más confusión y no hacer de una manera u otra campañas del odio que puedan agravar el conflicto que se vive en el país. Allí, por cierto, el vicepresidente señaló concretamente al diputado Miguel Pizarro a partir de un testimonio de un joven que aparece encapuchado y que, de acuerdo a lo que él mismo dijo, tiene 15 años. Desde el punto de vista penal, este testimonio que se ha presentado, ¿qué opinas tú de esto? Mira, realmente me parece muy irresponsable que se haga un señalamiento de ese tipo por parte de una autoridad como el vicepresidente ejecutivo. Yo creo que es difícilmente creíble, ¿no?, lo que allí se muestra, y en todo caso, pues, no es el canal legal. Ese no es el canal legal. Realmente quien tenga alguna denuncia que formular, que la presente, pero me parece que es muy responsable de esa manera hacer un señalamiento contra el diputado Pizarro, que evidentemente está muy lejos de cualquier acción de esa naturaleza. Él es un defensor de la democracia y defensor de los caminos pacíficos de resistencia frente a una propuesta como la constituyente. Esta situación que vive Venezuela, esta confrontación,
estas muertes que estamos viendo, pues, independientemente del bando al cual pertenezcan las personas que han perdido la vida. ¿Cómo se sale de una situación como la que estamos viviendo? Sí, bueno, efectivamente, yo creo que nadie quiere una situación de violencia en Venezuela y es muy lamentable que se hayan cerrado todos los caminos institucionales. Eso como a uno le duele como ciudadano, como constitucionalista, que primero con el referendo revocatorio, pues que sigue suspendido, ¿no? Eso se comenta poco, que han pasado ya como 7 meses con ese referendo suspendido. Es decir, que a pesar de que se sigue hablando, que hay quienes dicen que la oposición empezó tarde, si tú sumas los 8 meses que el chavismo también reconoce que se necesitaban para el revocatorio, ¿no? Con ese reglamento tan gravoso, si tú le sumas ahora esos 7 meses, entonces ni siquiera daba un año, ni siquiera con un año, ni siquiera con 12 meses se hubiera podido activar. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que mató el revocatorio fueron las medidas cautelares dictadas por jueces incompetentes, que todavía esos procedimientos ni se han tramitado, porque el objetivo era simplemente bloquear el revocatorio por unas medidas arbitrarias. Pero luego sabemos que la elección de gobernadores nunca se convocó, tampoco se han convocado las elecciones municipales. Se cerraron todos los caminos institucionales. Entonces, como si eso no fuera suficiente, se presenta ahora el planteamiento de la constituyente, que es una agresión institucional, porque desconoce el derecho de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de ejercer ese derecho al referendo y decir si estamos de acuerdo o no con ejercer el poder constituyente que es nuestro. Nosotros somos lo que podemos decir como ciudadanos si queremos ejercerlo o no. Y luego, ¿en qué términos?, ¿no? Que es el tema de las bases. Entonces, eso es algo altamente preocupante, que en los momentos en que el país necesita es más bien canalizar los conflictos, que existan instancias de resolución de conflictos, que nos escuchemos, que nos respetemos. Es una propuesta la que se quiere llevar adelante que nos irrespeta, porque tenemos ese derecho como ciudadanos que todos, yo estoy absolutamente seguro que todos los que están promoviendo esa fórmula saben que tenemos ese derecho al referendo, porque eso ha estado indiscutido en Venezuela. Primero, antes incluso de que se presentara la Constitución, el proyecto de Constitución de 1999, y antes de que se aprobara esa Constitución, ya en la propuesta de Caldera en el año 92, allí se previó por primera vez en un texto formal la Constituyente, después del 4 de febrero. Él lleva la propuesta de la Constituyente, y allí claramente se decía, tiene que haber un referendo previo, porque eso se inspiró en la experiencia colombiana, donde ellos resolvieron eso a través de su referendo previo. O sea, eso nadie lo ha puesto en discusión nunca. Tú incluso ves propuestas que presentaron en esos años actuales integrantes de la Comisión Presidencial Constituyente, donde todos se referían a la necesidad del referendo previo. Saben que es así, pero entonces lo que da dolor es que simplemente porque hay algo que a pesar de que es visible y notable, evidente, pero como no quedó escrito de manera, literal, quieren negar los principios fundacionales de esta Constitución, porque eso es negar sus principios fundacionales. O sea, nada de esto hubiera pasado si el pueblo no hubiera podido ejercer ese derecho al referendo. Esa es la verdad. Con toda la polémica, la controversia que hubo en aquellos años, ¿no? que yo también participé con mis opiniones sobre el tema, pero no podemos dejar de reconocer los hechos históricos. Los hechos históricos es que esta Constitución, que influyó luego en el proceso de Bolivia y de Ecuador, es una Constitución que se basa en esa idea. El pueblo puede ejercer el poder constituyente a través de un referendo. Ahora, ustedes están participando en un evento que tiene lugar en la Universidad Católica Andrés Bello. Me gustaría que me hablaras un poco de este tema. Este es un evento que hemos organizado, que será pues el inicio de una serie de eventos para oír opiniones diversas sobre esta pretendida Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, hemos tenido como expositor principal al profesor Roberto Viciano, profesor de la Universidad de Valencia en España, quien fue asesor internacional principal durante la elaboración de la Constitución de 1999. Lo recuerdo mucho, estuvo muy cercano al presidente Participó Chávez, ¿no? activamente, así es. Y pues él expuso su punto de vista, como las diversas opiniones que ahí se manifestaron. Creo que entre los denominadores comunes, entre las distintas intervenciones, estuvo justamente el de la necesidad de que exista un referendo para que el pueblo diga si quiere o no ejercer el poder constituyente, y también para la aprobación de las bases. Estuvimos de acuerdo ahí todos los expositores, también el doctor Julio César Fernández, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Antonio Di Gianpaolo, que fue constituyente, periodista. Y en el foro de mañana, además de estos expositores, junto conmigo, estará también Freddy Gutiérrez y Ricardo Cumbella. ¿No hay ningún defensor de la tesis de la constituyente en este foro? No, hicimos el esfuerzo de invitar al foro de hoy, se le envió la invitación, pero él parece que no podía por motivos de viaje, de agenda. El doctor Germán Escarrá se le invitó al foro de hoy. Que entiendo que mañana no va a haber propiamente un defensor de la defensa de esta tesis, pero bueno, lo importante es expresarse, ¿no? Ya que no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero qué bueno sería la oportunidad de que personas de distintas maneras de ver este asunto
pudieran confrontar ideas, ¿no? Sí, también, En por torno eso al tema. se hizo el esfuerzo de invitar al doctor Escardán en este caso. Y la idea es eso, pues que nos podamos expresar, dado que no tuvimos esa oportunidad, o hasta ahora no nos han querido reconocer, de expresarnos a través del referendo, pues sí hacer uso de la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica, cada uno en su espacio, para decir lo que pensamos. La justicia militar, Jesús María Casal. Bueno, muy Hablemos grave. un poco, ¿bajo qué condiciones un civil pudiera ser llevado a la justicia militar? Bueno, realmente, si uno responde esa pregunta a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, que es el que tenemos que tener como referencia, a la luz de nuestra Constitución, además, artículo 23 de la Constitución, en ningún caso, porque la Corte Interamericana ha establecido claramente, y hay una sentencia también del año 2002 donde se dice esto categóricamente, una sentencia de la Sala Constitucional, en la cual se dice que la jurisdicción militar es exclusivamente para los militares en servicio activo y en función militar, porque incluso si los militares son acusados de haber cometido violaciones a derechos humanos, ahí tampoco rige la jurisdicción militar, sino que tienen que ser juzgados por los tribunales ordinarios, de forma que no aplica tampoco la jurisdicción militar para militares retirados, porque ya pasan a ser civiles, y en ningún caso se puede juzgar a un civil por tribunales militares. Esto es realmente una violación muy grave del juez natural, del derecho al juez natural, lo ha denunciado también la fiscal, esta pretensión de que ahora a manifestantes se les remite a la jurisdicción militar. Tenemos también un caso cercano en la Asamblea Nacional, el caso del diputado Gilbert Caro. Gilbert Caro, después de haber estado más de 3 meses sin haber sido trasladado ante un juez, o sea, más allá del tema de jurisdicción militar, es una violación gravísima de los derechos humanos. Él no vio un juez durante 3 meses, no fue trasladado formalmente. Después de una sentencia de la Sala Plena, donde dice que no tiene inmunidad, fue que lo trasladaron a un tribunal militar. Evidentemente es un civil, pero además se desconoce la inmunidad parlamentaria. Y nuestra Constitución, claramente en el artículo 29, establece que las violaciones a derechos humanos siempre son juzgadas por tribunales ordinarios, ¿no? Incluso Ahora, aplicaría para militares. Para resolver el conflicto entre justicia militar y justicia civil y justicia ordinaria, ¿cómo se resuelve cuando reclama la fiscalía, por ejemplo, que ese preso tiene que pasármelo a mí porque... Sí, bueno, ahí se plantearía lo que llamamos un conflicto de competencia y eso terminaría en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Que no es el caso en este momento. No ha llegado a una sentencia todavía de esta sala. Bueno, aquí dice el licenciado Edison Rivas, lágrimas por muchachos que hoy dejaron el alma, unos en el campo y otros en el asfalto, la misma causa. Unión con lo tal, un loco no tan loco, decía este señor. Si hay 4 iniciativas, hay 4 ANC y 4 constituciones, o se le tendría que preguntar al pueblo. Buena pregunta para que la responda al regreso de la pausa el doctor Jesús María Casal. Ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con el doctor Jesús María Casal. Lamentablemente, por razones del tiempo, porque se llevó bastante tiempo la declaración del vicepresidente, nuestro segundo invitado, pues, Carlos Gamarra, lo dejamos para la semana que viene, para no partir el tiempo de una manera que ninguno de los dos aprovechara bien el espacio. Eliseo Pemet dice por aquí, lamentablemente Globovisión y Vladimir a la Una volvieron por sus fueros al permitir que su invitado dudara de las pruebas. Yo no sé qué tipo de periodismo quiere usted que se haga, amigo, porque imagínese usted que después de la declaración del vicepresidente, yo no le preguntara a nuestro invitado sobre ese tema. ¿En qué planeta estaría yo? Pero bueno, no sé si tiene un comentario sobre eso. Yo diría que una acusación como la que hace el vicepresidente ejecutivo contra el diputado Pizarro es muy grave. Y claro que uno tiene derecho a dudar de esas pruebas porque él no es el órgano competente y mucho menos puede establecer como una sentencia anticipada, ¿no? En todo caso, los elementos que se puedan tener, que se presenten al Ministerio Público y se haga una investigación. Pero con este manejo que se quiere hacer más mediático que otra cosa, uno puede, por supuesto, tener dudas serias al respecto. Aquí dice Enrique Marcano, que explica el doctor Casal por qué se le debe preguntar al pueblo si quiere o no la constituyente. Y esta la vinculo con esta de un loco no tan loco, este tuitero. Si hay 4 iniciativas, hay ANC y 4 constituciones, o se le tendría que preguntar al pueblo. Fíjese, había que hacer ese referendo porque quien ejerce el poder constituyente es el pueblo. Hay una iniciativa de convocatoria, pero fíjese que la Constitución, el 348, es muy clara, no dice convocatoria, no dice que el presidente puede convocar, sino tiene la iniciativa para la convocatoria. Y ese artículo estaba idéntico en la propuesta que presentó Chávez a la constituyente, ¿no? Está igualito.
Y luego venía el artículo también expreso sobre el referendo, ese que ahora no se quiere hacer, expreso en la propuesta de Chávez, que se lleva a la plenaria. Pero en la plenaria, ese artículo tiene una frase final donde dice qué ocurre si ese referendo es denegatorio de la convocatoria de la constituyente, y decía que no se puede discutir más en un año, y hacía, pues establecía unas limitaciones que bajo una intervención de Elías Agua, entre otros, se dijo, mire, no amarremos mucho a un poder constituyente del mañana, que se decía será dentro de 80, dentro de 100 años, 200 años. Y se dijo, no pongamos ese tipo de restricciones. Y quitaron lo que hubiera sido hoy muy útil tenerlo expresamente, pero que está ahí, digamos, porque es la Constitución. Bueno, está en el espíritu. Claro, en el espíritu, en la historia, en el diario de debates, porque en el diario de debates nunca se llegó a sostener la tesis de que el poder constituido sustituyera al pueblo en la facultad de convocar, sino más bien lo que se dijo es que el pueblo define en el futuro su constituyente, en aquellas cosas que nosotros no digamos. ¿Cómo lo define el pueblo? A través de su referendo. Es el referendo lo que le permite expresarse. En cambio, en este caso, vamos a una constituyente impuesta, cuyas reglas además no las aprueba el pueblo tampoco, sino que es el convocante que usurpa al pueblo en esa facultad. Y en el caso de que hubieran varias iniciativas muy próximas, bueno, habría que hacer una pregunta sobre si el pueblo quiere o no la constituyente y otra sobre esas bases para que el pueblo también escogiera cuál de esas bases asume, ¿no? Vladimir Maldonado, para tu invitado, Tarek Pesub no debería hablar, pero Miguel Pizarro sí, ¿verdad, Casal? Pero es que eso yo no lo he dicho. Fíjese que me parece una pregunta malintencionada, ¿no? Porque aquí no hemos hablado de ninguna acusación de Pizarro contra nadie, sino es una acusación del vicepresidente ejecutivo contra Pizarro. Aquí dice Car Aguilera, resulta que Miguel Pizarro paga a manifestantes y para eso utiliza banco controlado por el gobierno. Dice Jesús Briceño, en forma express ya se hizo un estudio planimétrico forense por parte del régimen para satanizar a opositores. Ramón Ramos, el líder, el 15% de electores inscritos en el CNE tiene iniciativa de convocatoria constituyente. ¿Pueden imponerla sin consultarla? Bueno, tiene la iniciativa, pero ahí nos encontramos con uno de los problemas, y es que el Consejo Nacional Electoral tiene una serie de reglas muy restrictivas para la iniciativa popular en general, ¿no? Y lo vimos con el referendo revocatorio, se vivió esa experiencia. Y también en un momento en que hace algunos años Voluntad Popular quería ejercer una iniciativa popular del 15% para una Asamblea Nacional Constituyente, que era una iniciativa pensada para que siempre se hiciera este referendo, que ahora no se quiere hacer. Allí también el Consejo Nacional Electoral dijo que no se podía hacer esa recolección hasta que no estuviera regulado por el CNE, y hasta ahora no lo ha regulado. O sea que en la práctica esa vía que debería estar despejada está bloqueada. En la Asamblea, cuando se quiso dictar la ley de referendos, también fue bloqueado por el Consejo Nacional Electoral. Y por cierto, para los investigadores, les invito a que revisen ese proyecto que se aprobó en la Asamblea Nacional, porque allí se establecía el referendo previo a la constituyente. O sea, se aprobó por toda la Asamblea Nacional, por lo menos la mayoría opositora, aprobó que en el caso de una constituyente había que hacer un referendo previo y se hacía esa mención explícita al referendo. Enrique Marcano, si por un supuesto hay constituyente, ¿hay un tiempo legal de duración de la misma o es arbitrario su tiempo? Bueno, actualmente es arbitrario su tiempo, es decir, en este momento no se ha fijado ningún límite temporal, es un error porque la constituyente por definición es un órgano temporal, no es como los otros órganos que son del poder constituido, que como órganos son permanentes, aunque se hacen elecciones para renovar sus titulares, ¿no? Pero la Asamblea Nacional es un órgano permanente, aunque haya elecciones cada 5 años. En el caso de la constituyente, por definición debe ser temporal, porque implica pues una atribución extraordinaria de revisar completamente el Estado, hacer eventualmente una nueva constitución. Es una de las fallas graves de estas bases. Kelvis García pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la última sentencia de la Sala Constitucional? Y es bien buena la pregunta, bien pertinente, porque esto en términos constitucionales zanjaría el debate en torno a si es o no viable una constituyente en estas condiciones. Sí, esa es una sentencia, la 378, sobre la cual la fiscal general solicitó una aclaratoria muy grave, porque es falaz, primero cuando analiza el tema del diario de debate, toma con pinzas una propuesta de Manuel Quijada, y da a entender, o dice pues, que Manuel Quijada propuso el referendo y fue negado. No, quien propuso el referendo, repito, fue Hugo Chávez en sus ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la Quinta República. ¿Y recuerdas qué fue exactamente lo que ocurrió con la intervención de Manuel Quijada? Sí, que él quería hacer una reforma, pero en lo que hoy es el 347. Él quería que el 347 dijera explícitamente, convoca a través de referendo. Pero eso venía después. Y el 347 se dejó como está. O sea que nunca estuvo en la cabeza de nadie que un poder constituido sustituyera al pueblo. Siempre, además que está de por medio aquí el principio de progresividad en derechos humanos. Si hubo unos niveles de participación en el año 99, tendrían que ser ahora por lo menos los mismos niveles de participación y en todo caso mayores espacios a los que hubo en 1999. ¿Y qué recurso le queda al ciudadano
frente a esta constituyente, si por ejemplo hay ciudadanos que no se sienten interpretados, que creen que no es constitucional, no tienen recursos desde el punto de vista Mire, legal? yo creo que no ya hay desde el punto de ninguna... vista jurisdiccional, yo creo que ya no hay. Ya se agotaron porque- por la decisión del Tribunal Supremo de Exacto. Justicia. Hay otro recurso pendiente en la sala constitucional ya sobre las bases, que ese no lo han decidido. Pero lo relativo a la necesidad del referendo previo para la convocatoria del Poder Constituyente y de la Asamblea Nacional Constituyente, ya ha señalado esta sentencia que no es necesario el referendo previo. Y bueno, y yo entonces lo que queda es la vía del derecho a la manifestación pacífica, pues los canales de protesta, de reclamo ciudadano que prevé la Constitución. Aquí me dice Croxy Fontes, bravo Vladimir, como comenzaste el programa, solo te faltó colocar las declaraciones del director técnico Rafael Dudamel. Bueno, realmente no tuve todo el tiempo de buscar toda la información, no tuvimos todo el tiempo de preparar ese material, pero simplemente le queríamos rendir un homenaje a la Vinotinto y bueno, las declaraciones de Dudamel están en todas partes, ¿no? Se pueden ver, se pueden buscar y tienen que ver con el conflicto político que vive Venezuela. Vladimir, la situación que vive Venezuela no es cuestión de bando, es de venezolanos y un régimen arbitrario. Pedro Santana. Sí, yo creo que es verdad un tema que tiene que preocuparnos a todos los venezolanos. O sea, la situación de esa escalada del conflicto, de haber cerrado todas las vías institucionales, de entonces presentar como propuesta un planteamiento que es una agresión institucional, que desconoce nuestros derechos, que me parece que nos debe preocupar a todos y debemos buscar una solución. HTFMLN. Hipócrita, del joven asesinado por la MUD no dices nada y eso es conmigo. Mire, que se hagan las investigaciones y que el responsable sea castigado. Igualmente, me gustaría que se vieran, que se dieran explicaciones detalle a detalle de todos y cada uno de las personas que han muerto en las manifestaciones. Sería buenísimo que se hiciera eso para esclarecer todos y cada uno de los casos, no quedarnos en 4, 5, 6 casos, ¿no? Creo que es importante para la verdad histórica incluso. Arturo Granados, el gobierno desconoció la asamblea que fue electa por el pueblo desconocerá la constituyente. Es muy posible que suceda eso porque el pueblo ha debido ser consultado al respecto y no lo fue. Entonces es una constituyente de alguna manera sin pueblo y contra el pueblo y es muy lamentable que así haya sido. Jorge dice aquí lo siguiente, pregúntale a tu invitado si el vicepresidente es irresponsable, ¿qué opina de Freddy Guevara, Capriles, María Corina y Smolansky culpando a la Guardia Nacional? Bueno, yo creo que hay que ver cada caso, ¿no? O sea, cada caso tiene que investigarse, tienen que establecerse las responsabilidades. Cuando hay algunos elementos preliminares para hacer una acusación, pues esos elementos deben llevarse a las autoridades para que los órganos competentes dicten sus decisiones. Ya sabemos que la constituyente es ilegalidad del Poder Ejecutivo amparado por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué hacemos? Pregunta Lourdes Roa. Yo diría lo mismo, o sea, insistiría que lo que nos está quedando es la vía del derecho de manifestación, el derecho a la protesta pacífica, es el camino que nos queda como ciudadanos porque cerraron las vías institucionales. Tenemos que hacer una pausa, pero por aquí me pregunta Jonathan Núñez. Como firmante de la Constitución, ¿crees que ya pasó su tiempo útil? No, el problema es que no se ha aplicado, usted todavía tiene un proyecto por hacerse. Imagínense ustedes, la pobre Constitución es la culpable de todo lo que está pasando. Vamos a la pausa. Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna con el doctor Jesús María Casal. Como firmante de la Constitución, ¿cree usted que ya pasó su tiempo útil? Me preguntaron a mí y yo te lo pregunto. Sí. Bueno, justamente uno de los temas que Jonathan Núñez. discutíamos en el foro hoy es que este planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, como se está haciendo, puede conducir y probablemente conduciría a la destrucción de la Constitución, porque actualmente, en medio de este conflicto político de gran escala, tenemos una Constitución. Y eso es algo importante en medio de un conflicto. O sea, si en un momento determinado se quieren recomponer las cosas y vamos a retomar un cauce de democracia, Estado de Derecho, hay una plataforma común que es la Constitución. El chavismo no puede desconocerla, aunque con mucha frecuencia la ha vulnerado, pero no la puede desconocer. Y la oposición, que hubo episodios como aquel del 11 de abril de 2002, la oposición, sin embargo, las ha asumido como su Constitución. No solo porque que es muy válida esta acotación, ¿no? De que la oposición, cuando abogó por el no en el referendo de 2007, hizo suya esta Constitución. Pero es que ya en su propio texto, esta Constitución recoge una serie de consensos que se habían alcanzado en el ámbito académico político en relación con temas como la garantía de los derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, una mejor regulación de los estados de excepción, una figura como el vicepresidente ejecutivo, la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos y la incorporación de los referendos, junto con otros temas que ya fueron más propios del chavismo. Entonces, es además una constitución que permanentemente en la oposición, en sectores académicos, sectores, digamos, de la sociedad civil, la estamos invocando. Tenemos la misma plataforma. Después de una asamblea
que es convocada sin el pueblo y contra el pueblo, donde nos van a imponer alguna constitución, por más que se diga que no va a ser una constitución totalmente nueva, pero se está quebrando el principio fundacional de la participación ciudadana y se van a hacer incorporaciones que seguramente le darán un tinte ideológico más de partido, es decir, la van a aproximar más a una concepción ideológica determinada, que es lo que la liquida como constitución, porque lo bueno de esta constitución es que no es perfecta para nadie, o sea, perfecta, ¿en qué quiero decir? No es tu ideología pura, eso es lo que es una constitución, precisamente. Es un pacto social. Claro, que está un poco distante de lo que es nuestro planteamiento partidista, pero que esa distancia es la garantía del pluralismo y de la libertad. Y muchas veces las constituciones, ahí los constitucionalistas dicen que las constituciones tienen conceptos que son ambigüedades gloriosas. ¿Por qué? Porque en esas ambigüedades cabemos todos y va cambiando la interpretación y a veces va un poco hacia un extremo del péndulo, otra vez hacia otro, pero más o menos podemos sentirnos reflejados en ese texto. Eso está ahora en entredicho y pueden liquidar completamente la Constitución y entonces iríamos a un conflicto de gran escala como el que tenemos sin Constitución ya, o sea, ya ni siquiera un texto común de referencia. María, ¿te volverías a reunir con Maripili Hernández en España? Claro que sí, claro que sí. Ese episodio que ocurrió, que Sí. se fue viral, ¿no? Apareces Así tú, es. aparece Irán Gaviria, aparece Maripili, aparece otras personas allí, incluso unos venezolanos increpando a Maripili. Sí, mira, fue un evento que organizó el IFID, que es un instituto con sede en Barcelona, que estudia el tema de las transiciones, y quiso que estuvieran allí representadas distintas voces, distintas opiniones, distintas visiones sobre la realidad venezolana, y me parece que ese tipo de eventos son importantes. O sea, yo en los varios años que estuve como decano, siempre traté que cuando fuéramos a discutir temas constitucionales con aristas políticas, tuviéramos presentes allí a distintos actores. Hubo un momento a partir del cual ya no fue posible, porque el país se fracturó de tal manera que incluso nada más cuando si era alguien del chavismo, tú invitabas y era la Universidad Católica la que invitaba, solo por eso no iban. Y en sentido inverso también podía pasar, ¿no? Si la sede era la Universidad Bolivariana, vamos a suponer. Pero entonces, sin embargo, yo pienso que esa posibilidad de escuchar distintas visiones es algo saludable, es algo fructífero porque nos ayuda a entender mejor el conflicto y a identificar también que hay preocupaciones comunes más allá de las diferencias políticas o ideológicas. ¿Ese evento se realiza cada cuánto tiempo o es un evento con ocasión de Venezuela? Es con ocasión de Venezuela, porque ellos están desarrollando una línea de investigación sobre la situación venezolana. Y hay un grupo ya constituido con distintos académicos, actores políticos, que se han reunido y en ese contexto surgió la idea de hacer un evento más diverso, en el sentido de escuchar distintas voces. ¿Y te han reprochado el haberte reunido con Maripili Hernández? La verdad no. O sea, hubo en aquel momento esa reacción de las redes. Parece que fue una cierta confusión porque se pensaba que era algún tipo de negociación, ¿no? Pero realmente nosotros estábamos invitados a título individual, cada uno exponía su punto de vista, como estas mismas ideas sobre la constituyente que he expuesto también las puse allí, y no tenemos mandato, ni pretendemos tener mandato para una negociación. O sea que creo que allí hubo una confusión. Creo también que hay un tema de concepto, que sí hay que trabajar mejor. Yo creo que hay que entender lo que son estos procesos de conflicto político y lo que son los procesos de transición política, que ninguno de los dos está reñido con conversaciones entre actores que defiendan ideas distintas. Me preguntan aquí, ¿qué opinas de las declaraciones del director técnico Dudamel a Maduro y el señor Oídos Sordos? No sé a quién se refiere con el señor Oídos Sordos, pero y me identifico con el espíritu del planteamiento del director técnico, sin ninguna duda, Mel. Por aquí, hermano, ¿qué pasó con tu editorial diario por la represión? ¿Será que la muerte del joven ayer no es una atrocidad? Sea neutral. Mi editorial son los lunes, amigo. Sin embargo, usted conoce mi posición sobre este tema. Y creo que todos y cada uno de los casos tienen que investigarse a fondo, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de maniobra de ninguna naturaleza, para que se determine la verdad. Dice aquí Douglas Barrera, con oposición o sin ella se instalará la constituyente. Bueno, eso es un poco, como sabes, lo que esa frase históricamente tan conocida, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis. Está por verse si hay ese vencimiento, pero realmente esto no convence. Fíjate que este planteamiento de venezolanos de distintas corrientes se han expresado al respecto y de los que no se han expresado sabemos de muchos venezolanos que tienen reservas muy profundas. No convence porque niega los principios fundacionales. O sea, más allá de un vericueto literalista, ¿no?, que alguien tal vez cree que encontró en esta Constitución, todo el mundo sabe que se están negando los principios fundamentales de la Constitución, lo que representa, no solamente para Venezuela, sino que el proceso venezolano del 99 impactó en el propio estudio del poder constituyente y en otros procesos de la región andina. Todo eso pues se pretende desconocer
por intereses políticos de coyuntura. Ministerio Público, en breve declaraciones de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, nos despedimos ya. Muchas gracias por haber venido, el doctor Jesús María Casal. Y bueno, todavía está abierta la posibilidad de ir a ese evento, ¿no? Mañana, sí, mañana en el Hotel President, todos los que quieran asistir. Este evento de la Católica, ¿no? Sí. ¿A qué hora? A partir de las 9 de la mañana. Perfecto. Bueno, muchas gracias al doctor Jesús María Casal y a nosotros, bueno, nosotros los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión porque viene Brújula Internacional con Julio César Pineda. Nos vemos mañana.